Hola, mi nombre es Andrea y el día de hoy te vengo a contar sobre mis lecturas favoritas de 2025. Mi primera lectura favorita de 2025 fue Orlando de Virginia Woolf. Esta es la primera vez que yo leía a esta autora y me encantó. ¿Por qué me llamó la atención este libro? Bueno, primero la portada, y de eso ya quiero hablar más adelante, pero también es por la sinopsis en la parte de atrás que dice: desde su nacimiento en la Inglaterra isabelina como varón, Orlando va atravesando épocas y geografías hasta los mismos años en que la autora escribe en un viaje vital que incluye asimismo la transformación de varón a mujer. Esas últimas palabras, la transformación de varón a mujer, me llamaron mucho la atención porque dije, en el siglo XX, ¿quién está escribiendo sobre un personaje trans? Si bien Orlando no se ajusta a la definición que nosotros tenemos de persona trans hoy en día, sigue siendo una exploración muy importante sobre la humanidad. Nosotros con esta novela, tal como les leí hace un ratito, seguimos a Orlando, que es un joven inglés aristócrata que crece rodeado de comodidades y con una vida muy extravagante, que es una de mis cosas favoritas de los clásicos. Orlando es un apasionado de la literatura. Se narra un episodio muy breve en el cual él leía tanto, incluso por las noches, que le quitaron las velas de su cuarto. Entonces consigue un montón de luciérnagas que las pone en un frasco y también se las quitan. Pero tienen que rendirse porque como le quitaron las luciérnagas, cogió una brasa y casi incendia su hogar. Entonces hay muchísimas cosas con las cuales yo me pude identificar con Orlando, pero la trama no es lo más interesante de esta novela, aunque fue lo que me llamó la atención, es más bien la belleza de la prosa. Esta es una novela satírica y también un homenaje que le escribe Virginia Woolf a su amante Vita Sackville West, y es una de las cartas de amor más importantes de toda la literatura, porque inspirada en su amante, Woolf construye una de las novelas más inolvidables de la literatura inglesa. Orlando es un personaje que casi nos parece inmortal porque vive durante varios siglos. Hay algún tipo de ajuste con personajes históricos según la conveniencia de la autora, y definitivamente la parte que me pareció más interesante es cómo Orlando, siendo hombre, es un personaje muy convincente, pero también lo es cuando se transforma a mujer, que ocurre durante una noche después de una fiesta y de la cual no se da mucha explicación, porque el personaje de Orlando lo asume como si fuera normal y nos obliga a nosotros, a la audiencia, a hacerlo también. Woolf explora las dificultades que tienen las mujeres en la época, desde el tema de la herencia, la libertad, la vestimenta, pero lo hace de una manera muy amena. Y lo que a mí me encantó de este libro es cómo logra combinar el amor por la naturaleza y por el exterior con la vida intelectual en un solo personaje, que es Orlando. Hay muchísimas citas que me encantaron de este libro. Por ejemplo, esta que dice que el silencio es más profundo después de los ruidos, aún debe confirmarse gracias a la ciencia, pero que la soledad es más aparente directamente después de que a una le han hecho el amor, lo pueden atestiguar muchas mujeres. Y así hay un montón de citas inolvidables que calan muy hondo porque nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y humanidad. Ahora, un inconveniente que tuve con la lectura de este libro en específico, que es de Sin Fronteras Editorial, es que esta edición tiene muchos errores ortográficos y muchos errores de tipeo. Al inicio yo pensé que estaba teniendo un problema de comprensión y volví a leer los párrafos esperando que me hiciera sentido la estructura o las palabras que notaba que me confundían, pero luego me di cuenta que realmente era un problema del texto. Habían ciertos errores, como por ejemplo cambiar la palabra pausa a paisa, niños a nidos, pero también luego habían errores que no eran solamente tipográficos, sino ortográficos, y eso definitivamente empañó un poco mi experiencia lectora, porque en un texto que está también estructurado y que hay muchísima belleza, se nota mucho cuando hay ese tipo de errores. Me contacté con la editorial y no me dieron mayor respuesta, antes solo un mensaje que parecía prefabricado, como de ya vamos a revisar tu comentario. Entonces yo les recomiendo al 100% esta novela, pero consigan otra edición. Yo en esta, como mencionaba antes, me dejé llevar por la portada porque sí es una portada muy bonita.
y el precio me pareció muy accesible, pero nunca cambiaría una portada bonita, estética, por un texto descuidado. Entonces, recomiendo Orlando, pero busquen otra edición. Mi siguiente lectura favorita de 2025 fue Pedro Páramo de Juan Rulfo. Este es un clásico no solo de la literatura latinoamericana, sino de la literatura universal, y por justa razón. Usualmente este libro lo hacen leer en los años de colegio. Yo no tuve esa suerte, pero al mismo tiempo siento que me salvó de alguna manera, porque creo que es un libro que lo entiendes muchísimo más cuando estás mayor a que si te lo asignan en la secundaria. En especial con Pedro Páramo me encontré con un libro muy atmosférico. La trama no es complicada y de hecho la sabe casi todo el mundo. La oración inicial de esta novela es de las más famosas y es de un hombre que va a buscar a su padre, Pedro Páramo, del cual no ha sabido nada hasta el último momento en que muere su madre, que le dice que lo vaya a buscar. Con esta novela en especial, y con todas las que me gustan, resalta una vez más la hermosura de la prosa. Juan Rulfo es un maestro para crear atmósferas, para crear personajes muy completos en pocas palabras, porque esta novela es corta, pero la novela realmente encierra una historia interminable. Solamente en la primera página yo me encontré ya con una cita inolvidable que dice: y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Y Pedro Páramo no es ninguna esperanza, es de los peores padres de la literatura latinoamericana. Eso puede ser un spoiler, pero el libro ya salió hace mucho tiempo y no creo que ese spoiler afectaría de alguna manera la experiencia lectora. Yo hablaba con mi mejor amigo, que también leyó Pedro Páramo, de cómo leer esta novela se siente mucho como ver fotografías que están en tonos sepia de familiares que nunca conociste, pero que solamente sabes de ellos por historias que te han contado. Y luego él justamente me contó que Juan Rulfo también se dedicó a la fotografía. Y esta novela es muy atmosférica. Los silencios son igual de importantes que las cosas que se dicen. Y los personajes son inolvidables. No creo que hay mucho que decir respecto a su trama, aparte de lo que ya dije. Es justamente eso, un hombre, porque ya es adulto, que va a buscar a su padre y se encuentra con que el legado de su progenitor es mucho más grande de lo cual él esperaba. Y es increíble. Tampoco quiero dar más spoilers porque siento que si hablo de la voz de los personajes se va a notar un poco más. Pero, por ejemplo, hay diálogos que están construidos de manera impecable. Siento que puede que no se entienda la maestría si solamente los leo sin el contexto de la novela, pero por ejemplo este que dice: ¿qué entiende usted? Ella se puso a su lado apoyándose en sus hombros y diciendo también: ¿qué entiende usted? Nada, dije, cada vez entiendo menos. Y añadí: quisiera volver al lugar de donde vine. Hay varias historias aquí, no solamente tenemos la del hombre que va a buscar a Pedro Páramo, que realmente no recuerdo su nombre, pero todas son maravillosas y todas se entretejen, y esto fue como la raíz del realismo mágico. Para algunas personas incluso ya es realismo mágico y es fantástico. Entonces creo que a muchas personas puede disgustarles o pueden sentirse alienadas por justamente toda esta reputación que tiene Pedro Páramo como un libro de escuela secundaria, pero es hermoso, es maravilloso. De hecho, todos de los que voy a hablar son mis favoritos, pero este fue mi ultra favorito en 2025. El siguiente libro de mi lista es Como si existiese el perdón, de Mariana Trabacio. Esta es otra novela muy cortita, pero inolvidable. Yo la encontré en un viaje en una librería independiente, porque eso es lo que me gusta hacer, y me llamó la atención en especial la portada y el título, y es increíble. También es una historia relativamente sencilla de explicar en su trama. Seguimos a varios personajes que tienen que lidiar con las consecuencias de un hecho dramático, violento y vengativo. Y no quiero hablar nada más porque siento que en una novela tan corta, si explico más de la trama, ya qué más quedaría. Entonces, este libro está compuesto de capítulos ultra cortos en una novela
tan cortita como vieron, tenemos 61 capítulos, pero eso habla mucho del ritmo de la historia, porque como los capítulos son tan cortos, algunos solamente de 1 o 2 párrafos, se siente que el ritmo de la historia se va acelerando a medida que los acontecimientos se van poniendo más violentos y más interesantes ahora que estamos entrañadas con los personajes. A mí siempre me sorprende cómo autores y autoras logran crear personajes complejos, creíbles, que ya nos parecen personas que nosotros conocemos desde hace siempre, pero me sorprende y lo aprecio más cuando es en una historia corta como esta. Creo que conecta mucho que lo haya leído un poco seguido de Pedro Páramo, porque en especial con este libro lo que yo me encontré era que había muchos temas similares. El tema de la paternidad, había muchísimo sobre el campo y la naturaleza de paisajes muy latinoamericanos, pero no lo sentí repetitivo, de hecho no se conecta para nada en la trama, pero sí para mí en el ambiente y en los temas. Entonces no tengo mucho más que decir, salvo que pedir que se los lean. Mi papá ya se leyó este libro recién por recomendación mía y le gustó mucho, entonces si no me creen a mí, créanle a mi papá. Mi siguiente lectura favorita de 2025 fue Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky. Con este libro me pasó algo interesante, que lo leí por primera vez en los primeros meses del año y no me gustó tanto. Creo que tiene mucho que ver con la traducción que yo tengo aquí. Este es un libro que conseguí también en una librería independiente y que ni siquiera tiene editorial, pero en Ecuador estaba agotado cuando yo justamente lo quería leer, entonces cuando lo vi en otra librería me di cuenta que tenía que comprarlo si no quería seguir esperando. Después de haberlo leído en esta edición, creo que hubiera sido mejor seguir esperando, pero lo lindo y maravilloso fue que lo asigné para leer con mis estudiantes y con ellos en una versión de PDF en electrónica. Leí otra traducción y en la relectura, es decir, en mi segunda lectura, me encantó esta novela. Nosotros, otra trama sencilla, porque a mí lo que me mueve es la prosa. Entonces, otra trama sencilla en la cual seguimos a un personaje del cual nunca conocemos el nombre, y eso es bastante importante para la historia, y que el apodo común es El Soñador, que en una de sus caminatas nocturnas, justamente en San Petersburgo, cuando el clima permite que hayan estas noches blancas, que es que aunque sea de noche hay claridad, conoce a una joven que está bastante apenada y se llama Nastenka, y este encuentro va a cambiar por completo la vida de ambas personas. No voy a contar mucho más de ahí para que ustedes, si se animan a leerlo, puedan saber el final. Este libro es fantástico, una vez más, por las citas que tiene, y lo logro encontrar, es la belleza de la prosa, que Dostoyevsky siempre la tiene, pero yo creo que en este libro es en la que más resuena. Esta edición que yo tengo aquí en especial no está muy subrayada, pero donde sí estoy subrayando es en la cita final, que dice: Dios mío, todo un minuto de felicidad, ¿acaso es poco para toda una vida humana? Miren, además tiene como estas ilustraciones, pero esta edición igual no puedo decir que no la recomiendo porque dudo mucho que la encuentren, es una versión pirata, pero esta novela es fantástica y yo sé que es muy famosa, las versiones aquí se agotaron y en muchas otras partes porque en TikTok es muy famosa. Me parece que fue Jack Edwards el que trajo como a colación esta novela de nuevo, pero merece la pena completamente porque es hermosa, la prosa es maravillosa, la historia es inolvidable. Yo la leí con mis estudiantes de 16 y 17 años y a ellos les encantó. Entonces, si no confían en mí, pueden confiar en mis estudiantes de segundo y tercero de bachillerato que amaron este clásico. Mi penúltima lectura favorita de 2025 fue El Idiota de Fyodor Dostoyevsky. Este fue un regalo de cumpleaños que me pone especialmente feliz de haber recibido, porque si no me lo hubieran regalado, dudo mucho que hubiera llegado a este libro que me encantó. El Idiota sigue al príncipe Mishkin, que es un joven de la aristocracia rusa, que regresa a San Petersburgo después de algunos años de estar en una clínica suiza para el tratamiento de su idiotez. Él es el idiota al cual se refiere el título del libro. En el trayecto de vuelta a casa, el príncipe Mishkin conoce a Rogozin, que es un joven también muy acaudalado ruso que ha regresado después de la muerte de su padre a heredar una gran fortuna, la cual piensa utilizar
para conquistar a la mujer de sus sueños, que es Nastasia Filipovna. Espero no haber arruinado ninguno de los nombres, aunque probablemente lo hice, porque con Dostoyevsky siempre te vas a encontrar 1000 personajes que casi todos comparten nombre, cada uno tiene 3 apodos y demás. Esta novela es espectacular, no solamente por la calidad de su trama, sino como siempre por toda la exploración filosófica que hace Dostoyevsky en muchos temas que nos interesan desde siempre a la humanidad, como la existencia de Dios, el bien y el mal, entre otros. No voy a mentir que la extensión me asustó al inicio, pero la experiencia que tuve con este libro fue bastante particular. Al inicio yo empecé a leer este libro en el lugar inadecuado, lleno de distracciones, de ruidos, y realmente no me enganchaba con la historia, pero decidí ponerme un plan serio de leerlo antes de irme a dormir cada noche, y ya en la quinta noche me enganché completamente con este libro porque está lleno de drama. Es como ver una telenovela con los personajes más locos e histéricos que te puedes imaginar. Tanto así que a medida que avanzaba era una parte de mí que quería seguir leyendo y otra que no, porque sabía que entre más leía, más rápido se iba a acabar esta historia. Me gustaría también contarles un poco más de qué se trata, pero siento que a pesar de que leí el libro con mucha atención y con mucho cariño, no puedo decir más aparte de lo que ya dije. De estos 3 personajes que les mencioné, la historia va a girar principalmente en torno a ellos, pero hay un montón de personajes más, como siempre con Dostoyevsky, y cada uno es muy particular y está muy bien construido. A mí me gustó en especial de este libro cómo nos presenta la tesis de la importancia de la belleza en la construcción de la moral de la humanidad. Hay muchas partes que me encantaron de este libro, muchas partes que subrayé, porque, como les mencionaba, a medida que se adentraba la historia, era cada vez más interesante, al punto que yo sentía que estaba viendo una telenovela. Acá abriendo al azar tengo una cita subrayada que dice: el príncipe no podía dudar de la sinceridad de su emoción, también comprendía que el viejo salía encantado por su éxito, mas a pesar de todo presentía que éste pertenecía a la categoría de embusteros, que si bien mienten con voluptuosidad y hasta olvidándose de sí mismos, incluso en el momento culminante de su entusiasmo sospechan, a pesar de todo, que no les creen y que no pueden creerles. Esto es casi una radiografía de la aristocracia rusa. Creo que lejos de dejarte con una mirada cínica de la sociedad en general, a pesar de la dureza con la cual Dostoyevsky la explora y la presenta, nos deja un relato esperanzador de la importancia de la bondad, aunque se confunda con idiotez. Porque, una vez más, no quiero hacer spoilers, es un poco de lo que le pasa al príncipe Mishkin. Entonces, tampoco se asusten como yo por lo largo. Igual esta no es la obra más larga de Dostoyevsky. Los hermanos Karamazov tiene el doble de páginas, pero es hermoso. Y hay muchas citas de este libro en especial que para mí fueron inolvidables y que me acompañan y como que me resuenan en la cabeza de vez en cuando. Esta, y me alegro de haberla encontrado, que dice: el crimen es un refugio demasiado común para esas nulidades, para esos individuos mediocres, impacientes y ávidos. Este también es el 4º libro que leo de Dostoyevsky, 2 el año pasado y 2 este año, si no me equivoco, y es mi segundo favorito. Entonces se los recomiendo completamente porque, como siempre trato de decir sobre este autor en específico, parece intimidante, pero en realidad es muy accesible y sobre todo muy entretenido. Y por último tenemos mi único libro favorito de no ficción de 2025 y este es El deber moral de ser inteligente por Gregorio Luri. Otro libro del cual me llamó muchísimo la atención el título, pero también esto que no estoy segura si es un subtítulo o solamente una descripción de la tesis del libro, que dice: la igualdad de oportunidades educativas solo es real si se acompaña de exigencia académica. Esto es de Plataforma Editorial, que siempre tiene publicaciones excelentes sobre educación. Otro libro que me gusta mucho de ellos es Educar en la lectura, pero este es mi favorito. Esta es una recopilación entre ensayos, artículos, ponencias de Gregorio Luri, pero que resalta una vez más la importancia de la rigurosidad académica en la educación.
Yo soy maestra, entonces para mí es muy importante siempre estar en conversación con ideas que tienen otros profesionales de la educación, pero hace muchísimo tiempo no me resonaba un texto como me resonó El deber moral de ser inteligente. Me encantó este libro porque una vez más es accesible, pero sus ideas no dejan de ser complejas y relevantes, sobre todo el panorama actual en la educación, donde se devalúan muchísimos de los conocimientos y de las técnicas que se ha probado que son efectivos por muchísimo tiempo. Me encantó cómo este libro resaltó la importancia de la lectura, de conocimientos de las ciencias sociales para la cultura general, de la importancia de la atención, de lo importante que es el rol docente para la calidad educativa. Y lo hace de una manera muy amena, pero que al mismo tiempo es bastante seria. Me encantaron ciertas de las citas que Gregorio Luri rescata en este libro porque eran citas que yo personalmente no conocía sobre educación, pero que me parecen muy interesantes. Hay una parte en especial que quiero justamente leer y está aquí, que dice: solo puede considerarse educado el individuo capaz de entender la gran conversación que mantienen entre sí los hombres ilustres de nuestra cultura y que ha conformado el paisaje humano en el que nos devolvemos cotidianamente. Y más adelante me salto a esto que dice: una persona educada es aquella capaz de sentarse a los pies de los grandes y entender la conversación que mantienen entre sí. Entonces, esta colección de ensayos, de artículos, de conferencias, como me doy cuenta que dice la portada, es muy relevante, en especial en nuestra época, donde lo nuevo se confunde con lo bueno y pensamos que la innovación por sí sola es lo más importante para las aulas. Me encantó, ahora lo está leyendo mi mamá y también lo está disfrutando mucho. De hecho, tuve que ir a quitarle mi copia y ella se va a quedar con mi copia hasta yo conseguir una nueva, porque yo este libro primero lo leí en digital, pero me encantó tanto que decidí comprármelo en físico y definitivamente no va a ser el último libro que lea de este autor. Y eso es todo conmigo por hoy. Estos fueron entonces mis libros favoritos de 2025. Si tú tienes alguna lectura que también te encantó el año pasado, me encantaría saber cuál es y por qué. Entonces te leeré en los comentarios. Si te interesa algo más de literatura, también estaré muy contenta de resolver cualquier duda que tengas y nos vemos la próxima.